Primera carta a los Corintios, capítulo 12. 12. Ciertamente, venimos en una exposición consecutiva de la carta a los romanos. ¿Y por qué estamos en Corintios 12? Porque debido que estamos en el capítulo 12 de los romanos también, es una de las listas que habla acerca de los dones espirituales. Pero para tener un entendimiento un poco más profundo o amplio acerca de los dones, tuvimos que trasladarnos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, quien quizás el capítulo 12, 13 y 14 es los pasajes de todo el Nuevo Testamento que nos hablan con mayor amplitud acerca de este tema y que para nosotros fue totalmente necesario tratar estos primeros versículos. Por supuesto, no voy a tratar los capítulos 12 y 13 y 14 completos, pero el tema es completo allí. Nosotros vamos a ver solo los primeros 11 versículos y ya hemos visto del 1 al 7. Vamos a ver, con el favor del Señor, el versículo 8, y eso, cuando ustedes vean obviamente lo que vamos a estar estudiando hoy, nos va a ser el puente para trasladarnos otra vez a Romanos capítulo 12 y continuar allí. Amén. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, en el tema de los dones espirituales, los cuales hemos estado en las últimas semanas, hemos estado viendo los primeros 8 versículos que hablaba el capítulo 12, son un fundamento muy importante que todo cristiano debe tener claro. Inclusive, no tener claro lo que enseñan estos versículos, eso obviamente conducirá a la confusión, a la ignorancia y al desastre que muchas veces vemos en algunos lugares y que nosotros probablemente también hemos caído. Pero lo importante entonces es reconocer lo que dice la palabra de Dios. Y antes de tener cualquier inclinación denominacional o tradicional, no debe ser así, sino que debe ser lo que dice la palabra de Dios. Siempre debe ser así, amén. De manera que usted puede decir: tengo esta posición acerca de ese tema porque la Biblia lo dice. No porque mi denominación lo impone, tampoco porque mi pastor lo dice o lo impone. Nunca debe ser así. Nosotros, obviamente, nuestro deber es honrar o mantener lo que nos enseña un pastor, siempre y cuando se mantenga bajo la autoridad de la palabra de Dios. Porque al final es una autoridad derivada que no está en él, en sí mismo, sino en Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. Entonces debemos tener cuidado. Pablo decía: yo hablé en espíritu de poder y del Espíritu Santo para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que con mucha tristeza lo digo, muchos creyentes bien intencionados a veces asumen posiciones que sus líderes espirituales tienen y lamentablemente están repitiendo el mismo error sin haber tenido un escrutinio en la palabra de Dios. El tema de los dones espirituales es uno de los temas de mayor confusión que existe hoy en día, de mayor confusión. Sin embargo, la Biblia o la palabra de Dios nos ha estado enseñando acerca de qué debemos comprender. En primer lugar, vimos las palabras, el estudio de las palabras con que se definía
o con que se describía estos dones espirituales. Una era, se recuerdan, neumáticos, y la otra era carisma. No voy a dar la clase otra vez, solo estoy recordando para ponernos en contexto. Tanto neumáticos como carisma hacen el énfasis en cuanto a de dónde proviene. Neumáticos, que es del espíritu, es algo espiritual, no está en los hombres, no se obtiene de una manera natural. Yo no nací con eso, ningún hombre ha podido nacer con eso. Eso significa que estas cosas otorgadas son del Espíritu Santo. Amén. Eso fue en síntesis. Carisma es de donde viene la palabra gracia, que obviamente también ese sí podemos estar más familiarizados con ese significado. Gracia es un regalo no merecido. Entonces, con respecto al estudio de la etimología de las palabras que se usan para describir los dones espirituales, vemos un énfasis ya en la palabra de Dios de decirnos que provienen del Espíritu, son dones dados por gracia, lo cual no son talentos naturales, ni se obtienen por la diligencia humana, ni se obtienen por el mérito humano, ni se obtienen porque yo los pida, ni se obtienen porque yo los quiera, sino que el énfasis de la Biblia es que es un don que viene del Espíritu, que Él reparte en particular de manera soberana como Él quiere. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el versículo 11, por ejemplo, que dice: pero todas estas cosas, lo que ha dicho acerca de los dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que Él es el soberano, no yo. Yo puedo pedir una cosa, probablemente si están en la voluntad de Dios me sea otorgada. Pero con respecto a los dones espirituales, es importante siempre tener el énfasis de que eso es una gracia de Dios, inmerecida por parte del pueblo de Dios, los cuales Él otorga de manera particular, soberana, como, cuando, en el grado que Él quiere. Amén. Eso. También hablamos acerca del propósito de esos dones. ¿Cuál es el propósito de esos dones? El versículo 7, Pablo nos lo describe. Dice: pero a cada una le es dada la manifestación del Espíritu, o sea, los dones, ¿para qué? Provecho. Nosotros explicamos, no voy a volver a repetir todo el contenido, de que la traducción del versículo 7 de nuestra Biblia, la Reina Valera 1960, no es la más afortunada. Y para eso nosotros encomiamos a otras traducciones que son más precisas en cuanto a la traducción de ese versículo. La Nueva Versión Internacional y también la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén también lo traduce de esa manera, y ellos colocan la traducción del mensaje diciendo, o la traducción de ese versículo: pero a cada uno se le ha dado esa manifestación para el bien común, para el provecho de todo el cuerpo. De manera que también establecimos que Dios da esos dones espirituales por gracia, por misericordia, cuya fuente es Él de manera particular y soberana. ¿Para qué? Para el provecho y la edificación de los hermanos. Eso quiere decir que un don usado en privado, como algunas personas quieren hacernos querer decir, bueno, eso no lo entiendes tú, pero yo sí lo entiendo porque esa es mi manera de comunicarme y servir a Dios, es un don tergiversado y mal entendido. Porque en ninguna parte de la Biblia se habla que el don es para el uso personal, individual. ¿Recuerdan 1 Pedro capítulo 4? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros por la multiforme gracia de Dios, para que en todo sea Jesucristo glorificado, a quien pertenecen la gloria, la honra, el imperio, los siglos. Amén. O sea, que esos dones fueron dados precisamente. Y si usted lee Efesios capítulo 2, que también habla de dones, por cierto, hay otro término ahí usado para dones que es domas, o domes, que significa regalo, es lo mismo de neumático y carisma. También dice, es el versículo que habla acerca de que fue dado a la iglesia, a los apóstoles, profetas y maestros, para la edificación, para que no seamos ya niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina y estratagema, según las cosas que quieren decir los hombres y no según Cristo. También entonces
se dice el propósito de los dones. ¿Para qué? La edificación mutua. De manera que una persona que diga que tiene un don, pero no sirve para la glorificación de Dios y el servicio y la edificación de mis hermanos, entonces no puede estar hablando de que está usando un don correctamente. Amén. Eso lo hemos estado entendiendo las últimas semanas. Pablo también nos ha dicho de la razón en Corinto, que nosotros vimos que también se da en la iglesia del siglo XXI, la razón por la cual había tanta desviación y confusión e ignorancia acerca del tema. ¿Se recuerdan que nos lo dice en el versículo 2? En el versículo 2, él nos dice que sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba como se llevaba a los ídolos mudos. Es decir, la ignorancia era generalizada en primer lugar. A ellos se les llevaba sin ningún tipo, cuando ustedes eran incrédulos, se les llevaba por todo tipo de doctrina o de inclinación y como que sin ningún tipo de resistencia. Es decir, no había ningún tipo de discernimiento para saber que algo era de Dios o que algo no era de Dios. También el otro problema que era peor es la masiva falsas conversiones que se están dando últimamente. Es decir, una persona que en realidad, como dice la Biblia en Apocalipsis, tiene nombre de que vive, pero está muerto. Es decir, se llaman cristianos, pero en realidad no son cristianos, no tienen vida espiritual. Y eso lamentablemente, por supuesto, no está capacitado por Dios para poder discernir y darse cuenta de que algo definitivamente no viene de Dios, sino que es del diablo mismo. Pablo nos ha dicho también cuáles son los criterios para saber que un don es verdaderamente viene de Dios y que está siendo usado legítimamente. Él dice en el versículo 3, ¿acerca de qué? La doctrina correcta. Nadie puede llamar a Jesús por el Espíritu de Dios anatema. O sea, nadie puede tener un concepto correcto de Jesús y a la vez decir algo totalmente contrario a Jesús. La doctrina correcta. Hermanos, donde no hay un entendimiento correcto de doctrina, no esperes que haya uso correcto de los dones espirituales. Y que lamentablemente esas manifestaciones que se están enseñando últimamente, cuando uno habla con uno de estos hermanitos, ¿verdad? Lo que percibe inmediatamente es una ignorancia total de las Escrituras. Cuando yo hablo de ignorancia, no vaya a creer que es que desconocen versículos de la Biblia. Algunos hasta sepan más versículos que tú o que yo. Estoy hablando del sentido correcto que tiene la palabra de Dios, de entenderlo en su panorama completo, de entender la revelación de Dios, de ver cada cosa va en su lugar. Y lamentablemente la ignorancia es un factor generalizado en las personas que precisamente tienen confusión acerca de los dones. Pero el otro detalle es que también Pablo afirma, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones y hay diversidad de dones. Con eso hablábamos de esa multiforme manera en que Dios equipa a la iglesia y que esa tendencia a meter a todos por un solo mismo don para todos es totalmente el error que Pablo quiere corregir y que nosotros debemos evitar. De hecho, vimos que en una iglesia 2 o más hermanos pueden estar capacitados con el mismo don. Pero como hay diversidad de ministerios, diversidad de dones y diversidad de operaciones, hablábamos de las manifestaciones, de diversidad de manifestaciones, cómo se aplicaban, y la diversidad de manifestaciones también es cuáles son los resultados que Dios los da a todos de manera diferente, es que unos hermanos pudieran ser equipados con el mismo don y precisamente no tener la misma función en la iglesia.
porque puede ser usado de maneras distintas. Entonces, de allí que hemos estado viendo acerca de cuál es el tema de los dones que debemos tener siempre presente. Como leímos hace ratico, cuando empieza el versículo 8, Pablo comienza a enumerar unos dones, da una lista, 9 exactamente. Con Romanos capítulo 12 es la otra lista más extensa, que son 7. Nosotros también aprendimos que Pablo no tiene la intención, ni Dios tuvo la intención, de darle a la iglesia una compilación rígida de los dones espirituales, porque ninguno de las listas se repite exactamente. Y en 1 Pedro capítulo 4 y en Efesios capítulo 2 solo se basta con mencionar 2 áreas. De manera que también entendemos que la palabra de Dios no tenía el propósito de decir estos son los dones, los únicos dones espirituales, y vean todos ahora cuál les queda bien. No, sino que está dando un resumen general, representativo de cuáles son los dones. Para darles un ejemplo de lo que yo creo que es también una manifestación de un don espiritual hoy en el siglo XXI y que usted no va a ver en la Biblia, es por ejemplo ese don que tienen hermanos de utilizar la tecnología para hacer llegar y edificar el mensaje a muchas personas. Hablo de los que, por ejemplo, usan los grabadores, los que editan, los que escriben páginas, los que escriben libros, los que escriben blogs, hay que tener cuidado, no estoy diciendo que lo vayamos a hacer, porque hay personas que utilizan también estas herramientas para otro propósito. Pero lo que quiero decir es que usted no va a ver, y la computadora puede ser útil, la grabación, la radio. Yo llegué a aprender la palabra de Dios de una manera mejor hace unos cuantos años, cuando escuché por una radio, la emisora de radio Gracias a Vosotros. Y desde que empecé a escuchar al pastor John MacArthur, comencé a darme que había unas explicaciones que nunca me habían dado a entender en la iglesia donde yo asistía. Y de ahí comencé a ver muchas cosas que estaban mal donde yo estaba. Pero eso, por ejemplo, fue utilizado. La persona que se encargó, que yo sé que no es el pastor John MacArthur, que trató de usar los medios de comunicación que hoy tenemos, que no existían en el primer siglo, y eso ha servido para edificación de otros. Ahí vemos el uso de un don espiritual. ¿Me estoy explicando? Entonces es algo para que nosotros lo entendamos. Entonces vemos aquí una lista: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de discernimiento, están los milagros, las sanidades, profecía, lenguas. El día de hoy explicaremos 2. Tampoco voy a hacer la explicación de todo, porque no vamos a ir a Romanos 12 para explicar lo que están allí y continuar en nuestra carta. Pero hay algún tema que yo le dije también que sí dice la Biblia. La palabra de Dios nos pone, en vez de decir una compilación rígida, estos son los dones, sí nos habla de 2 categorías generales donde están todos los dones. ¿Se recuerdan? Una categoría de enseñanza y otra categoría de servicio. Aparentemente, Dios ha manifestado o dado dones para enseñar su palabra, su revelación. Varios dones quedan en esa categoría, y la otra categoría es de servicio, diaconía, ministerio, ministro. Tenemos que traducir esa palabra como la entendía en el primer siglo. Para nosotros hoy, ministro tiene un significado de alguien estudiado, en cualquier otro país del mundo es así, encumbrado, que tiene cierta preparación en el área donde se encuentra, es alguien respetable, es alguien honorable en cierto sentido. El término significa sirviente, y así lo entendía en el siglo I. Dios ha dado diversidad de ministerios, igual que diaconía. Como nosotros hoy se usa la palabra diácono, eso es otro sirviente. Y el Señor Jesucristo dijo, porque yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y el término que usa es diaconía. Entonces, pero es que yo quería los dones de enseñanza, a mí me gustan más esto. Está ignorando que las 2 categorías son precisamente la acción del Señor Jesús, y que cuando nosotros actuamos y usamos esos dones,
estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo. De manera que el que hace diaconía no es menos que el que usa el don de enseñanza. Pero el que enseña, a la final, ¿para qué es? Para edificación y servicio. De manera que el que enseña es otro servidor. Esas son las dos categorías generales. Usted puede agarrar la lista de Romanos 12 y la lista de 1 Corintios 12 y se va a dar cuenta que todos caen en una de estas dos categorías generales. Servicio o enseñanza. Pero la enseñanza es un servicio. Así que a la final todos estamos obligados a hacer servicio los unos por los otros. Amén. Hay que entender también o tener en cuenta el propósito general que tenían algunas manifestaciones de los dones en el Nuevo Testamento. Cuando usted puede ver la diferencia o cuando puede ver la razón por la cual se dio, entonces usted puede identificar, cuando lee acerca de un don, si el don cumplió su propósito de establecimiento de la iglesia, por ejemplo, y si ese don cumplió ese propósito, entonces no es vigente, porque ya cumplió su propósito. A eso es lo que llamamos, existen dones que tenían un propósito definido para el establecimiento de la iglesia, para la confirmación del mensaje apostólico, y que si ese don puede existir en esa categoría, y obviamente cumplió lo que estaba destinado, ¿cuál? El establecimiento de la iglesia y la confirmación del mensaje apostólico, entonces, por definición, ese don tuvo que haber cesado. Porque no es solamente decir, Dios dio los dones y esos dones son vigentes toditos. Eso es básicamente mostrar ignorancia acerca de las Escrituras. Porque existen cosas que Dios dio y que no eran permanentes para toda la historia de la iglesia. Dos ejemplos les doy. Los jueces. La época de los jueces en Israel. ¿Quién dio los jueces en Israel? Dios. Si usted va a la Biblia, va a jueces, dio los jueces. ¿Eso significa que hoy tenemos que buscar jueces para que dirijan al pueblo como en aquel entonces? No, ¿verdad? Porque Dios estableció hoy pastores y diáconos, son los dos ministerios ordenados en la iglesia. Entonces, los jueces fueron dados por Dios y cumplieron una función, de manera que la iglesia de hoy no busca sus jueces. ¿Está conmigo? El otro ejemplo, el sumo sacerdote. ¿Recuerda cuál es el papel del sumo sacerdote en el tabernáculo y después en el templo? ¿Verdad? El sumo sacerdote era un mediador y que era precisamente quien llevaba ese sacrificio anual y cumplía cierto rol de intermediario entre Dios y el pueblo. Figura del sumo sacerdote por excelencia. ¿Quién es ese sumo sacerdote por excelencia? Jesucristo. Ya ha venido Jesucristo, el don o la función de sumo sacerdote no tiene sentido. O nosotros necesitamos buscar un sumo sacerdote. Entonces, vemos que el sumo sacerdote sí fue establecido por Dios, pero tenía un propósito definido. Y una vez que cumplió ese propósito, entonces cesó ese don. No pudo haber, o esa función, para no traer confusión sobre el tema. Entonces, vemos que se cumplió en Jesús, por lo cual no es necesario hoy buscar un sumo sacerdote, porque ya tenemos a un sumo sacerdote que no muere. ¿Verdad? Si usted cree que tiene que buscar un sumo sacerdote hoy, entonces tiene que ser cristiano, porque significa que no es cristiano. Entonces no es así de fácil decir, eso dice la Biblia y eso debe estar vigente hoy. No, porque como lo acabo de demostrar, hubo cosas que dio Dios y que no eran para siempre. En la palabra de Dios se nos relata también precisamente ese trabajo. Y una de las cosas que sirvieron varios acontecimientos como señales de que de verdad el reino de Dios se había acercado.
señales, prodigios y muchos milagros fueron dados por Dios para autenticar que lo que estaban diciendo los apóstoles y antes que ellos el Señor Jesucristo, el pueblo necesitaba una confirmación de parte de Dios de su mensaje, y si ellos cumplieron ese propósito, entonces no es necesario para el día de hoy. ¿Cómo es eso? ¿Usted se recuerda Juan capítulo 3? Se le acerca Nicodemo al Señor Jesús de noche y le dice lo siguiente: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer, ¿qué? Las señales que tú haces. El Señor Jesús debió haber hecho muchas señales delante del pueblo para autenticar su mensaje. ¿Cuál era su mensaje? Ellos sabían, nosotros tenemos que aprender todo el Antiguo Testamento, pero en síntesis era que se les había hecho una promesa. ¿Cuál? Génesis 3:15. Eso lo hemos estado viendo en la escuela dominical, nunca se olvide eso. Había una promesa que se está esperando. Sale un Jesús, este Señor Jesús, hijo de María, hijo de un carpintero, en Belén, que la gente lo vio crecer, que la gente vio que era un niño, un joven normal, y que ahora es un adulto como tú y como yo, de carne y hueso, que no tenía sangre noble, aparentemente, que no tenía una influencia, como decir, política o algo así, y sale ahora este joven de aproximadamente 30 años a decirle a todo el pueblo: yo soy la promesa, yo soy el cumplimiento de la promesa. ¿Cómo creen que iban a responder a ese mensaje? Obvio que. Y no es el hijo de María y los hermanos lo conocemos. ¿Se da cuenta? Entonces hace Dios señales que confirman su mensaje, de manera que Juan puede terminar su evangelio. Vamos rápidamente a Juan capítulo 21. Juan capítulo 20, si no lo tiene, escúchelo. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús, ese Jesús que conocimos, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, ¿para qué, hermanos? Para que creáis que ese Jesús que nosotros vimos, ¿quién es? Es el Cristo, el Mesías, el ungido, la promesa, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esas señales y todo, Juan resume aquí, ese es el final de su evangelio. Usted tiene que leer todos los 19 capítulos para ver todas esas señales, incluyendo la resurrección de Lázaro delante de todos, para que Dios estaba autenticando: ese Jesús es el Cristo, y cuando crean ese mensaje van a tener vida eterna. De manera que las señales que dio Jesús no era simplemente para un show que quería llamar la atención, sino que era la confirmación de Dios de que en verdad Él es el Hijo de Dios. Hechos, vamos a Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 22. Si no lo tiene, escúchelo. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, vean otra vez, ese Jesús Nazareno, el que viene de Nazaret, el que conocíamos, el hombre común, Jesús Nazareno, varón que aprobado por Dios entre vosotros, ¿con qué, hermano? Las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este ustedes entregaron. ¿Ve el tema, hermano? ¿Sí lo puede ver conmigo? Pedro, se está levantando Pedro,
está hablándole a la misma audiencia que crucificó al Señor Jesús, hermano, no ha pasado mucho tiempo. Y él le dice, Jesús Nazareno, el que estuvo entre ustedes, Dios lo aprobó y lo confirmó delante de ustedes a través de señales, prodigios y milagros. Ustedes lo saben bien, ustedes, ni siquiera sus enemigos lo podrían negar. ¿Qué le dijo Nicodemo? Sabemos quiénes, los fariseos, los enemigos de Jesús, que tú haces muchas señales y son innegables. Y después que él les dice el mensaje, todo el capítulo 2 le dice, y ustedes lo crucificaron. Les dice el pecado. Y a ese que crucificaron, Dios lo ha hecho Señor. Él es el Mesías. Cuando los israelitas escucharon eso, ¿qué dijeron? Se compungieron de corazón. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese fue el mensaje. Sin embargo, vemos que el Señor Jesús termina siendo muerto, resucitado, y deja a unos para que sean los confirmadores de su mensaje. Este es los apóstoles, ¿cierto? Necesariamente, si ellos venían por parte de Dios con la revelación nueva, ¿qué creía Israel hasta este momento? El Antiguo Testamento solamente. No tenía el Nuevo Testamento. Pero ahora vienen unos hombres que eran testigos de Jesús, de ese Jesús Nazareno. Ahora se abrogaron la autoridad de decir que vienen de parte de Dios y que va a traer revelación nueva. ¿Qué era necesario? Prodigios, milagros y señales. Pablo, el apóstol, dice que esa era la confirmación de que eran verdaderos apóstoles de Cristo. Los 12 apóstoles. Vamos a 2 de Corintios capítulo 12. Segunda carta de Corintios capítulo 12. Versículo 12. Si usted más o menos ha leído acerca de la iglesia de Corintios, usted va a notar que a Pablo le están cuestionando su apostolado. A Pablo le están diciendo, los corintios estaban diciendo, no, hay otra gente que es mejor. Pablo es un maestro, pero hay otros que son filósofos con retórica. Ese era el problema de la iglesia de Corintios. Y en 2 de Corintios capítulo 12, Pablo está diciéndole que las señales de apóstol fueron hechas en él y que ellos no la podían negar. Capítulo 12, versículo 12. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Es decir, Pablo está diciendo, esas señales que hubo en Jesús también se dieron en nosotros, en los 11. Pero Pablo, tú no. Y Pablo dice aquí, no, a mí también se dieron. Esas se dieron con paciencia. Porque Pablo llegó a resucitar muertos también. Ahora, estoy tratando de resumir, hermano, todo el Nuevo Testamento. Tenga paciencia. Todo el libro de Hechos, se narran prodigios, milagros y señales de los apóstoles. ¿Qué está haciendo? Dios confirmando que ellos son el fundamento de la iglesia. Hay solo 2 excepciones, Felipe y Esteban. Felipe, que llevó el evangelio a Samaria por primera vez, por cierto, fue una promesa de Hechos 1, el cumplimiento, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y está Felipe en el capítulo 8 haciendo esos milagros. Y el otro es Esteban, antes de ser muerto por los mismos líderes judíos. Pero tanto Felipe y Esteban estaban estrechamente unidos a los apóstoles. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que esas señales de prodigios y milagros eran precisamente el respaldo de Dios a estos hombres asignados, primero al Jesús, que era el Jesús carpintero normalito, que es Cristo hecho hombre, y luego a sus apóstoles. Prodigios, señales y milagros. Ya que
la revelación completa de Dios no había sido escrita. Entonces la confirmación para estos hombres, para que la iglesia tuviera orientación y no se desviara de qué era lo que quería Dios, Dios respaldó el mensaje de estos hombres. Más evidencia, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, si no lo tiene, escúcheme por favor, dice así. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ellos escucharon algo, el autor le dice, ustedes escucharon algo desde el principio, está hablando del mensaje acerca de Cristo. Más diligencia atendamos lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual ¿qué? La salvación, la cual habiendo sido anunciada primeramente ¿por quién? Por el Señor, nos fue confirmada por quienes, los que la oyeron, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Quiénes son esos ellos? Jesús y los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. El escritor de Hebreos hace la cita de que no podían descuidar el mensaje ya autenticado, comprobado, testificado por Dios mismo a través de Jesús y de sus apóstoles con señales, prodigios y milagros. Capítulo 1, versículo 1 de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por la culminación de la revelación de Dios. Entonces, sé, hermano, que he sido un poco, estoy apilando información y quiera Dios que no te pierdas, para que puedas ver que una vez que fue cerrado el canon, la palabra de Dios, no fue necesario autenticar ya ningún otro mensaje, porque acerca de Cristo ya fue más que autenticado por los apóstoles y el establecimiento de la iglesia. Entonces, no necesitamos hoy prodigios, señales y milagros, porque tendríamos diciendo que estamos autenticando una nueva revelación y el canon bíblico fue cerrado. Hasta el escritor de Hebreos hizo referencia a lo que Dios había hecho en el pasado y no lo mandó a que lo verificaran para ese momento acerca del mensaje. Si yo necesito autenticar el mensaje, estoy diciendo que este está incompleto. No está confirmado. Y si tengo una nueva revelación, deberíamos añadirla. Me estoy explicando con el tema, hermano. Así que la iglesia jamás, y esto es un dato histórico que usted lo puede confirmar, jamás buscó de nuevo prodigios, señales y milagros. Ya desde el siglo II se entendía como una cosa que sucedió para el establecimiento de la iglesia. A través de 19 siglos, la iglesia no buscó apóstoles porque entendió que ya el último apóstol había muerto con Juan y la revelación fue cerrada. ¿Y sabe qué sucedió? Un charlatán en el año 2001 se atrevió a decir que el ministerio apostólico fue renovado. Y entonces ahorita dicen que hay un apóstol, pero entonces saben que hay prodigios, señales y milagros. ¿Y por qué el prodigio, señales y milagros? Porque les tengo una revelación fresca.
¿La has escuchado? Sí, ¿verdad? Porque está tañeja. Porque esta ya está pasada de moda. La palabra de Dios está más actualizada que el periódico de mañana. Por lo que usted no necesita ninguna revelación fresca, nueva. Eso es falso. Un dato más interesante. No lo tenía aquí, pero lo tengo en mi mente y no quiero que pierda la bendición. Hechos capítulo 20. El Hechos capítulo 20 es la despedida, se narra en el versículo 17 hasta el final, la despedida de Pablo en su ministerio en Macedonia, cuya una de las iglesias que estaba allí en ese territorio de Macedonia era la iglesia de Éfeso. Miren, voy a hacerle ver, vean cómo narra Lucas, cómo fue el ministerio de Pablo en Éfeso, en la ciudad cuando llegó. Nota el capítulo 19, versículo 10, está Pablo en Éfeso y enseña así: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Vemos aquí una narración de lo portentoso y extraordinario que fue el ministerio del apóstol Pablo en Efesios. De tal manera que hasta los propios paños venían y ya eran sanados los enfermos. Y dice Lucas que duró Pablo por 2 años haciendo eso y fundando la iglesia en Éfeso. En el capítulo 20 se nos narra la despedida del apóstol Pablo. Y miren cómo Pablo, cuando llama a los ancianos y a los obispos, ¿qué es lo que les dice? Y les recuerda su ministerio. Y va a notar que nunca les dice nada acerca de un milagro que les hizo, a pesar de que había hecho maravillosos milagros. Hechos capítulo 20, versículo 18, cuando vinieron, versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: varones, ¿sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad? Ahí está cuando vienen los milagreros, como es, casi que no me toques, que me quitas la unción. Que parecen, yo le he dicho, más de servidores, parecen narcotraficantes. Anillos de seguridad que nadie los puede tocar. Lujos, una vida ostentosa, increíble. Como ni siquiera un narcotraficante tiene ahorita. Pero Pablo, quien Dios a través de él hizo milagros y prodigios y señales en abundancia, dice, versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Ve el punto? Dios a través de Pablo, un verdadero apóstol, hizo prodigios, milagros y señales. Cuando Pablo le está dando el discurso de despedida a esa misma iglesia donde él hizo todo eso, no les comenta nada acerca de un milagro que hizo. ¿Y los encomendó a qué? A la palabra de Dios.
no es necesario entonces buscar prodigios, señales y milagros de confirmación, porque el canon bíblico fue cerrado y ya fue autenticado como la palabra de Dios. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Esa era la introducción, hermano. Voy a resumir 1 Corintios capítulo 2. Capítulo 12. Ajá. Bueno, aprovechando que hoy tenemos un solo sermón, usted no está fastidiado, ¿verdad? Usted quiere más palabra de Dios, ¿verdad? Hoy es el día del Señor, ¿verdad? No me voy a alargar, no voy a tomar mucho tiempo, pero por lo menos voy a explicar el don de sabiduría y conocimiento. Y con eso terminamos. Porque dice versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu. Palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? Se usa el término logosofía. Es obvio que se habla acerca de enseñanza, pedagogía. ¿Se recuerdan las dos categorías generales? Unos de enseñanza, otros de servicio. Palabra de sabiduría necesariamente tiene que significar que está en la enseñanza. Ahora, cada vez que se habla acerca de sabiduría en la Biblia, siempre se habla en contraste con la sabiduría mundana. Cuando Pablo dice, Dios ha dado don de palabra de sabiduría, está diciendo que Dios ha dado a la iglesia hombres capacidades para enseñar. ¿Pero enseñar qué? La palabra de Dios, la revelación de Dios. No puede ser para enseñar otra sabiduría, porque Pablo ha fustigado la búsqueda de sabiduría que no es en la palabra de Dios. ¿Se recuerda? Capítulo 2 de primera carta a los Corintios. En el versículo 6, capítulo 2 de la primera carta, de versículo 6 al 8 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, Pablo está hablando acerca de sabiduría. Los que fueron el domingo pasado al culto que estuvimos unidos en la tarde, nosotros estuvimos explicando este contexto del versículo. ¿Y qué es la sabiduría de Dios? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es la explicación del Evangelio. Cuando Pablo dice que hay palabra de sabiduría y que su predicación constó en la sabiduría de Dios, significa simple y llanamente que él hablaba el mensaje acerca de Cristo. Y que es un misterio porque la palabra de Dios, los hombres no pueden llegar a ese conocimiento a menos que Dios le revele su mensaje a las personas. ¿Ve que es sencillito? ¿Ve que no tiene nada de místico? Nada de esotérico, oculto, extraño, fantasioso. El don de sabiduría es la capacidad que da Dios para enseñar a otros la voluntad de Dios aplicada fielmente a lo que Dios ha revelado. Es la comunicación, la enseñanza de la voluntad de Dios. Vamos a Efesios capítulo 6. Pablo le pide a la iglesia de Éfeso que por favor oren
por él. Versículo 19. Bueno, versículo 18. Orando en todo tiempo con todas, Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí. ¿Por qué Pablo quiere que oremos por ti? A fin de que, ¿qué? Al abrir mi boca, palabra de sabiduría, me sea dada palabra para dar a conocer, ¿qué cosa? El misterio de qué. ¿Cuál es el misterio que habla Pablo en Corintios capítulo 2 y ahora habla en Efesios capítulo 6? ¿En qué consiste ese misterio? Lo dice ahí, no tienen que ir por otro lado, lo dice ellos mismos. El misterio del Evangelio. En la sabiduría oculta que a ningún hombre se le pudo ocurrir es que Dios enviaría a su propio Hijo a encarnarse, vivir una vida justa que no vive su pueblo y que Él después inmolaría a ese Hijo para que todo aquel que en Él crea y confíe en Él tenga vida eterna. Ese misterio, ahora a mí, dice Pablo, se me ha dado el deber de anunciarlo. Oren por mí para que Dios me dé palabra de sabiduría para aplicar correctamente el Evangelio. ¿Lo ve claro? Es muy importante que usted lo vea en la Biblia, no porque yo lo estoy diciendo. Es lo que dice la palabra de Dios. Después dice, a otro, palabra de ciencia. Ciencia, lo que dice en 1 Corintios, es la palabra gnosis, que es conocimiento. Ahora, necesariamente, si usted va a enseñar con sabiduría algo, la aplicación de la voluntad de Dios, tiene que tener un conocimiento. Entonces, ¿a qué se refiere el conocimiento aquí? Al misterio de Dios. No puede referirse a otra cosa. Inclusive, el hecho de que hable palabra de sabiduría que Dios da para explicar su palabra y el don de conocimiento, que es precisamente el entendimiento de lo que dice la palabra de Dios, explicada con sabiduría, aplicada fielmente, para que el pueblo sea edificado con lo que dice la Biblia, entonces un don de Dios, por lo cual la iglesia está responsable de reconocer eso. Y porque viene de Dios, entonces no debe existir, como estaba pasando en Corinto, la competencia entre ellos, ni el desprecio, porque es un don de Dios dado sobrenaturalmente para que la iglesia sea edificada. El hecho de que es un don no elimina el estudio, no elimina la diligencia, no elimina preparación. Pablo le dijo a Timoteo, el labrador, para agarrar los frutos debe trabajar primero. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Cuando le dice esas tres cosas, inmediatamente le dice, considera lo que te digo y el Señor te dará entendimiento en todo. Señor, dame palabra de sabiduría. Señor, dame entendimiento. Señor, ayúdame a aclarar a todos el mensaje de tu mensaje. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, ponte a estudiar. Dios me está revelando algo. Dios me está diciendo algo. Dios me puso en el corazón algo. Hermanos, si no tiene capítulos y versículos, no lo ha dicho Dios. Pablo nos llama, déjese guiar por la intuición, dejen llevar por la corazonada. ¿Qué pálpito tienes ahorita? No, debe ser la explicación de la palabra de Dios. Sola escritura, sola. El verdadero problema es que si la iglesia aprende, le toca al ministro, al pastor, profundizar más. Y hay pereza, hay perecita. ¿Cómo me paro a enseñarle a gente que sabe?
Si está funcionando y si tenemos la masa de gente y si hay plata y si hay activismo, vamos a dejarlo así. ¿Para qué nos vamos a poner a inventar, a estudiar? Ay, perecita, hermano. Y la verdad es que siempre sigue siendo el peor de los males, las falsas conversiones, porque los no nacidos de nuevo, hermanos, no aman la palabra de Dios. Ay, otra vez me explica ese versículo. ¿Y cuánto tiempo predican aquí? Hábleme de otra cosa. Anímeme, levánteme, prométame, prospérame, sáneme. Denos trucos empresariales. Pero la palabra de Dios que enseñe, reprende, redarguya, corrija, instruya. Empieza la gente a mirar para los lados. Es por eso que la predicación expositiva, como lo estamos haciendo cada domingo, es un filtro. Entonces la gente viene y no, yo no vuelvo. Me aburren, me fastidian, me incomodan. Eso es una evidencia de alguien que no está convertido. Los del camino de Emaús, sin saber qué era el Señor, Él dice, le declaraba por todas las escrituras lo que decían de Él. Ellos estaban escuchando al mejor predicador de todos y dice, les declaraba, eso no fue en 5 minutos yo. ¿Sabes lo que es buscar todo el Antiguo Testamento, lo que decían de Jesús? Y ellos anduvieron con Él. ¿Y cuál fue la reacción de ellos después que no nos ardía el corazón cuando Él nos hablaba? Porque el Hijo de Dios verdadero ama la palabra de Dios y ama que le expliquen la palabra de Dios. Que le hagan ver a Jesucristo ahí en la palabra de Dios. Pero un no convertido le obstina, le cansa. Vamos por un estudio bíblico. Otra vez. Vamos para el cine. Vamos a comer una parrilla. Vamos para la playa. No estoy diciendo que no vaya al cine, que no coma parrilla y que no vaya a la playa. Pero usted sabe que para cualquier otra cosa, usted hace cualquier sacrificio. Cuando se trata de aprender, de comprender mejor, de sacrificar cualquier interés personal, inclusive el cansancio personal, y que concentrarme por 1 hora a entender lo que dice la palabra de Dios. Eso definitivamente es evidencia de que hay vida espiritual o no la hay. Que usted me diga que puede pasar días sin leer la Biblia. Cuando, hermano, yo la leo, no la entiendo, explíquemela porque yo quiero entender la Biblia. Que haya miércoles, jueves y disposición de hermanos para explicarles las Escrituras y que tú no seas diligente. Por favor. Porque Dios done a su iglesia de sabiduría y de conocimiento para que tú aprendas la palabra. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El problema es que ahorita hay dirigentes, no hay diligencia, no hay responsabilidad. Tanto los pastores e iglesias son perezosos, quieren encuentros, quieren actividades, quieren música que vamos a bailar, quieren todo tipo de situaciones que quiere un mundano, pero no un hijo de Dios espiritual.
Palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría y de ciencia caerá en el categoría de propósito de prodigios, milagros y señales. ¿O necesita la iglesia para ir edificándose esos dones de sabiduría y de ciencia? Sí los necesita. Por lo cual, estos dones, podríamos decir, no son de esos de prodigios, milagros y señales. ¿Ve cuál es lo que estoy llevando? Si usted entiende los prodigios, milagros y señales, puede ver cualquier don y entonces ver su inutilidad. Yo necesito, por cierto, que en estos que supuestamente se abrogan, que son apóstoles, y que tienen el don de sanidades, y que tienen las señales, no he visto al primero que resucite a alguien. No he visto al primero. Tampoco se toman veneno, porque la Biblia dice que esas señales seguirían. No toman veneno, ni se dejan morder por serpiente tampoco. Pero lamentablemente solo un incauto cae en eso, en esa mentira. Y a veces los que lo siguen ni siquiera son verdaderos cristianos tampoco. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender y a reconocer los verdaderos dones espirituales. Al final, los creyentes no andan buscando la identificación del don, ¿se recuerda? Os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Un creyente no tiene tiempo ni interés de hacer distinciones precisas entre sus talentos naturales o un don espiritual, porque él solo quiere glorificar a Dios y servir a sus hermanos. No necesito el reconocimiento, no necesito que me identifiquen por el don, no necesito que me den una carta de descripción de actividad y que después me chequeen y me aplaudan. Necesito entregar mi vida al Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Te damos por sus misericordias dadas a nosotros, por los dones, este tema, Señor, que ha traído tanta confusión e ignorancia, Señor, entre quienes se llaman el pueblo de Dios. Pero ayúdanos por tu gracia y por tu misericordia a entender por lo que dice tu palabra y no por nuestra propia experiencia. Gracias, Señor, porque nos has dado el mayor don de todos, a Jesucristo, el don de Dios. Como le dijiste a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, tú le pedirías a Él y Él te daría agua de vida eterna. Señor, gracias por habernos dado la vida eterna en Cristo Jesús. Permítenos vivir en adoración y glorificación para ti. Te amamos, Señor. Permítenos seguir en un espíritu adorador mientras nos preparamos para celebrar, Señor, la cena que tú has instituido en tu iglesia. En el nombre de Jesucristo, amén.